No lo deseas porque te falte. Lo deseas tanto porque en algún lugar de tu campo cuántico ya lo tienes. Y esto lo cambia todo, porque ¿qué pasaría si te dijera que tus deseos más profundos no son señales de carencia, sino ecos del futuro? No un deseo, sino una memoria. Haz una pausa por un momento y siente que aquello que tanto anhelas, amor, riqueza, propósito, salud, no te está llamando a ti. Está llamándote desde ti, desde una versión de ti que ya lo vive, lo respira, lo encarna. Y sin embargo, esa versión se siente imposiblemente distante, ¿verdad? Como una vida paralela justo fuera de tu alcance, lo suficientemente cerca para anhelar, pero demasiado lejos para sostener. Esta es la paradoja que atrapa a casi todo el mundo en la ilusión de la separación. Lo quieres tanto, pero el querer se convierte en el muro. Permíteme mostrarte por qué. El deseo que nace de la plenitud es magnético, guía líneas de tiempo. Pero el deseo cargado de carencia se convierte en distorsión, colapsa la realidad en la frecuencia de no tengo. Y lo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta es que el campo, el sustrato cuántico de la posibilidad, no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, responde a tu coherencia, tu encarnación, tu firma vibratoria. Así, cuando tu querer está enredado con la resistencia, tu señal se vuelve confusa. La onda nunca colapsa en la realidad que buscas, porque sigues vibrando como la versión de ti que está esperando, no la que está recibiendo. Esto no es solo poesía espiritual, es física. Heisenberg nos mostró que el acto de observar cambia el resultado. Pero, ¿qué estás observando cuando te detienes en el deseo? Estás observando un futuro que no has vivido y lo estás codificando como ausencia. Estás mirando a tu yo futuro a través del lente del aún no, y al hacerlo, estás retrasando el colapso cuántico que lo trae a la forma. Esto es lo que nunca te enseñaron. El deseo no es un mapa de carreteras hacia algo, es un rastro de migas de pan de vuelta a algo, de vuelta a un yo que ya eres en una línea de tiempo donde ya está hecho. Y cuanto más lo persigues, más refuerzas la ilusión de que no es tuyo. Piénsalo. Cuando deseas desesperadamente el amor, tu cuerpo vibra con la ausencia de intimidad. Cuando te obsesionas con el dinero, tu corazón late al ritmo de la escasez. Cuando anhelas la libertad, tu respiración se acorta por la presión de estar atrapado. Así que, aunque tu mente grite sí, tu campo susurra no. Y en el universo cuántico, el campo no escucha tus pensamientos, escucha tu frecuencia. Y aquí está la verdad inquietante que pocos se atreven a enfrentar. Cuanto más apegado estás a tenerlo, más evidencia generas de no tenerlo. Este es el circuito de retroalimentación oculto de la carencia. Cada vez que compruebas si ha llegado, colapsas una realidad donde no ha llegado. Cada vez que intentas controlar el cómo y el cuándo, refuerzas la creencia de que no es algo natural para ti. Cada vez que visualizas pero aún dudas, creas interferencia en el campo. Así que la pregunta ya no es, ¿cómo consigo lo que quiero? La verdadera pregunta es, ¿por qué sigo vibrando como la versión de mí que aún no lo tiene? Esta es la clave cuántica, y una vez que la comprendes, desbloqueas un nivel de creación que para el mundo exterior parece magia. Pero profundicemos. ¿Qué pasaría si tus deseos no fueran tuyos en el sentido personal, sino señales incrustadas en el campo? Invitaciones precodificadas para expandirte a la próxima versión de ti. ¿Qué pasaría si querer no fuera un defecto, sino un ping de GPS desde tu propio futuro? Y el dolor no es porque falte, es porque estás desalineado con la versión de ti que ya lo posee. Esto cambia nuestra relación con el anhelo, porque ahora el deseo no es algo que reprimir, pero tampoco es algo que obedecer ciegamente. El deseo se convierte en un portal, una transmisión vibratoria, y tu trabajo no es perseguirlo, sino sintonizarte con él. Pero ¿cómo te sintonizas con algo que aún no puedes ver? Ese es el rompecabezas incompleto que tu alma vino a resolver aquí, porque la respuesta no se encuentra en el hacer, se encuentra
en el ser. Aquí es donde la mayoría de las enseñanzas de manifestación se quedan cortas. Se centran en la estrategia, la escritura de guiones, los rituales, los tableros de visión, pero el campo cuántico no responde a tus palabras, responde a tu coherencia, la alineación entre tus pensamientos, emociones y acciones. Y si incluso uno de ellos está fuera de sincronía, la onda no colapsa, no atraes tu futuro, te sintonizas con él. Pero espera, si ya está hecho, ¿por qué no puedes sentirlo todavía? ¿Por qué todavía parece lejano? ¿Por qué duele tanto quererlo? Porque hay una memoria atrapada en tu sistema nervioso, un código que dice, esto no es seguro, esto no es posible, esto no soy yo. Y esa memoria, a menudo inconsciente, está colapsando una línea de tiempo diferente, una línea de tiempo donde nada cambia, una línea de tiempo donde el deseo es un bucle de espera, un bucle de esperanza, un bucle de casi. Y a menos que esa memoria se reescriba energética y somáticamente, seguirás orbitando la vida que conoces mientras vislumbras la que anhelas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Rompemos el bucle, dejamos de perseguir y empezamos a recordar, porque la versión de ti que ya lo tiene no está en alguna parte, está codificada en tu campo, está susurrando a través de tus deseos, está oculta en tus anhelos y está esperando no ser invocada sino elegida. En el próximo capítulo, revelaremos cómo tu cerebro ya está accediendo a este futuro sin tu permiso y cómo usarlo conscientemente para cambiar de línea de tiempo. No estás simplemente imaginando una vida mejor, la estás recordando neurológicamente, pero más sobre eso en un momento. Hay algo extraño en la memoria. Se supone que se mueve en una dirección, del pasado al presente, como tinta goteando hacia atrás a través del río del tiempo. Pero eso solo es cierto si crees que la mente es un dispositivo de almacenamiento en lugar de lo que realmente es, una antena. Porque cuando acallas el ruido el tiempo suficiente, algo misterioso comienza a suceder. Empiezas a recibir impresiones, ideas, destellos, no de lo que has sido, sino de lo que quieres ser. Escenarios que nunca has vivido, pero que se sienten íntimamente familiares, emociones sin una historia, imágenes sin contexto. ¿Por qué cierta versión del éxito se siente tan real a pesar de que no ha sucedido? ¿Por qué algunos futuros se sienten como déjà vu? Es porque tu cerebro no solo recuerda el pasado, recuerda el futuro, no metafóricamente, neurológicamente. Estudios recientes en neurociencia, especialmente en el campo de la neuroplasticidad y la codificación predictiva, han revelado que el cerebro humano es fundamentalmente una máquina de predicción. No observa pasivamente la realidad, la construye constantemente. Cada percepción, cada pensamiento, cada sentimiento es una proyección moldeada por datos previos, pero aquí está el giro. Cuando tu mundo interior está dominado por una visión futura y esa visión se repite con la suficiente frecuencia y con la suficiente carga emocional, el cerebro actualiza su modelo. Comienza a tratar el futuro imaginado como memoria. Y una vez que se recuerda el futuro, el cuerpo comienza a seguir. A tu sistema nervioso no le importa si algo es físicamente real. Solo le importa si la señal es consistente. Es por eso que las personas pueden sufrir traumas que nunca recuerdan conscientemente o sanar de experiencias que aún no han vivido. El cuerpo guarda el marcador, pero no pide una fecha en la memoria. Joe Dispenza llama a esto acondicionamiento neuroquímico. Cuando ensayas un evento futuro con suficiente claridad y emoción, tu cerebro lo cablea como si ya hubiera sucedido. Eso no es pensamiento positivo, es instalación neural. Y una vez instalada, tu cuerpo se convierte en un imán para las experiencias que coinciden con esa huella interna. Cambia lo que notas, sobre lo que actúas, lo que atraes y lo que colapsas del campo de potencial infinito. Pero esto solo funciona cuando lo sientes. La visualización por sí sola es débil. Es un boceto sin color, un plano sin voltaje.
Para que el futuro se convierta en memoria, debe sentirse con la misma intensidad con la que sientes el pasado. Tu corazón debe acelerarse como si el éxito ya estuviera aquí. Tu respiración debe profundizarse como si el amor ya hubiera llegado. Tu postura debe cambiar como si ya estuvieras seguro, próspero, vivo. Sin esta firma emocional, el cerebro archiva tu visión como fantasía. Pero cuando se añade la emoción, especialmente estados elevados como la gratitud, la alegría, el asombro, el cerebro cambia la etiqueta de imaginar a recordar. Aquí es donde la ciencia comienza a hacerse eco de antiguas verdades, porque los místicos siempre han dicho que el tiempo no es lineal, que el alma existe más allá de la cronología, que tu yo futuro no está delante de ti en línea recta, sino que existe junto a ti, vibrando a una frecuencia diferente, y cuando tu cerebro comienza a resonar con esa versión, comienzas a entrelazarte con ella. El entrelazamiento cuántico en física describe partículas que permanecen conectadas a través del espacio y el tiempo. Cambia una y la otra responde al instante. El mismo principio se aplica a la conciencia. Cuando alineas tus pensamientos, emociones y acciones con un futuro específico, te entrelazas con el yo que ya lo vive, y una vez entrelazada, tu realidad actual comienza a reorganizarse, sutilmente al principio, luego, obviamente. Las coincidencias se convierten en patrones. Las oportunidades aparecen sin esfuerzo. Las personas cambian a tu alrededor, no porque ellas cambiaron, sino porque tú ya no estás coincidiendo con el campo de tu pasado. Pero hay una trampa, y es donde la mayoría de las personas sabotean el proceso. A tu cuerpo no le gustan las emociones desconocidas, incluso si son positivas. Has sido condicionado durante años, tal vez décadas, para sentir decepción, estrés, lucha. Estas emociones se convierten en hogar, y cualquier cosa fuera de esa línea de base emocional se siente insegura, incluso la alegría. Por eso es más fácil recaer en el miedo que sostener la gratitud. El sistema nervioso anhela lo conocido, no lo verdadero. Así que, cuando comienzas a instalar una memoria futura de abundancia, amor, libertad, tu cuerpo se resiste, se tensa, duda, intenta arrastrarte de vuelta a lo predecible, al familiar sufrimiento del pasado. Y a menos que seas consciente de esta resistencia, la interpretarás como una señal de que no está funcionando. Detendrás el ensayo. Dejarás que la duda colapse la forma de onda. Abandonarás el futuro antes de que pueda colapsar en el ahora. Pero aquí está la verdad que la mayoría nunca se da cuenta. La resistencia no significa que esté mal. La resistencia significa que está funcionando, porque el mismo acto de elegir una nueva realidad emocional amenaza la supervivencia de tu yo antiguo. Y el ego, el constructo mental construido alrededor de la seguridad, la identidad y el control, luchará por preservar lo conocido. Te susurrará, este no eres tú. Dirá, esto no es realista. Usará la lógica, la memoria, incluso tu práctica espiritual en tu contra. Pero nada de eso es real. Es ruido, retroalimentación estática de una frecuencia que se desvanece. Tú no eres tu pasado. Eres el campo de la conciencia eligiendo su próxima expresión, y cuanto más consistentemente instales la memoria de un yo futuro, más anularás el dominio neuroquímico de la historia. Recablearás la mente para esperar milagros. Reentrenarás el sistema nervioso para confiar en el placer. Cambiarás el cuerpo a la coherencia, y la coherencia es la clave. Porque en un estado coherente, donde el corazón y el cerebro están en armonía vibratoria, tu campo se vuelve lo suficientemente poderoso como para colapsar las probabilidades en forma. Esta es la verdadera ciencia de la creación cuántica. No desear, no esperar, sino recordar quién ya eres en un futuro que te está susurrando a través del velo. Y la única pregunta que queda es, ¿seguirás viviendo el programa predeterminado del pasado o te convertirás en la memoria viviente
de lo que ya está esperando. Estás colapsando una realidad ahora mismo, no a través del esfuerzo, no a través de la estrategia, sino a través de algo mucho más poderoso, tu observación. Y la pregunta es, ¿qué estás observando exactamente? Porque si tu mente está fija en lo que falta, tu corazón enredado con lo que no ha sucedido y tu energía centrada en lo que podría salir mal, entonces no estás observando el futuro que deseas, estás reforzando la versión que temes. Y el campo cuántico obedece no a tus preferencias, sino a tu atención. En física cuántica, el efecto del observador revela que el mero acto de observar un sistema influye en su resultado. Las partículas se comportan como ondas, infinitas, indefinidas, hasta que son observadas. Entonces, y solo entonces, eligen una posición. Ese momento de colapso es la creación. Y esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Siempre estás observando algo, y por lo tanto, siempre estás colapsando algo. El problema no es que la manifestación no funcione, es que funciona perfectamente, solo que no en la dirección que esperas. Cada pensamiento, cada fijación emocional, cada diálogo interno es una forma de observación. Y la mayoría de las personas son inconscientemente maestras observadoras de la carencia. Rastrean lo que no funciona. Analizan por qué no ha sucedido. Se obsesionan con el momento, los métodos, las señales. Miran su realidad actual y la interpretan como prueba del futuro en lugar de reconocerla como un eco de su vibración pasada. Esta es la trampa. Cuando esperas a que la realidad te dé permiso para creer, ya no eres el observador. Te conviertes en el observado, reactivo, pasivo, enredado con una línea de tiempo que no es de tu elección. Y el campo responde. Neville Goddard lo dijo con precisión mística. Estar consciente de ser pobre mientras se reza por riquezas es ser recompensado con aquello de lo que se es consciente de ser. En otras palabras, no puedes colapsar la abundancia mientras observas la escasez. No puedes generar una línea de tiempo de amor mientras tu conciencia está fusionada con el dolor de la soledad. Tu atención no miente, le dice al campo alrededor de qué organizarse. La verdad es que probablemente has estado colapsando la realidad equivocada durante años. No porque te falte poder, sino porque no sabías cómo ejercerlo. Tu atención ha sido secuestrada por el miedo, por viejas historias, por patrones de supervivencia transmitidos durante generaciones. Estas no son solo huellas psicológicas, son instrucciones cuánticas. Le dicen al campo, esto es lo que reconozco, esto es lo que se siente como yo, este es mi hogar. Pero ¿qué pasa si el hogar está anticuado? ¿Qué pasa si el yo al que has estado haciendo referencia no es el que te estás convirtiendo, sino del que estás tratando de escapar? Ese es el dilema del observador. Cuanto más luchas contra tu realidad actual, más la energizas. La resistencia no es neutral, es una forma de observación, y cada vez que te resistes a lo que es, colapsas más de lo mismo. No porque el universo sea cruel, sino porque el campo es leal. Coincide con tu señal, no con tus eslóganes. Y cuando tu señal es, aún no estoy allí, el campo responde con más evidencia de que no lo estás. Entonces, ¿cómo cambias esto? No controlando los resultados, no rastreando obsesivamente el progreso, sino cambiando la identidad del observador. No necesitas visualizar con más ahínco, necesitas convertirte en el yo que observaría naturalmente lo que quieres como ya hecho. Necesitas entrar en la frecuencia de la inevitabilidad, la postura interna de «por supuesto que es mío». No porque dijiste las afirmaciones correctas, sino porque todo tu ser está vibrando en coherencia con el resultado. Y la coherencia es el secreto que la mayoría se salta. Cuando tu cerebro y tu corazón están en armonía, cuando tus pensamientos coinciden con tus emociones y tus emociones coinciden con tus acciones, tu campo se vuelve coherente. Y un campo coherente es preciso. No envía señales mixtas, no colapsa el caos, crea claridad.
Y la claridad es lo que dobla la sopa cuántica de posibilidades en una línea de tiempo que coincide con tu verdad. Pero aquí está el giro. La claridad no es certeza, es rendición, es la voluntad de estar tan profundamente alineado con tu yo futuro que ya no necesitas pruebas. Tú eres la prueba. Tu vibración se vuelve tan estable, tan encarnada, que el mundo externo no tiene más remedio que reorganizarse a tu alrededor. Pero la mente se revelará. Señalará tu cuenta bancaria, tu estado civil, tu cuerpo, tu pasado, y dirá, mira, no está funcionando. Esa es la prueba. Ese es el umbral, el yo antiguo suplicando tu atención por última vez. Porque si solo puede lograr que observes la carencia de nuevo, puedes sobrevivir. Pero no estás aquí para sobrevivir a tu vida antigua. Estás aquí para colapsarla suavemente, conscientemente, completamente. Y aquí hay algo que la mayoría nunca entiende. Las líneas de tiempo no cambian por la fuerza, cambian por la fidelidad. Cuanto más fiel seas a la versión de ti que vive el futuro ahora, más comenzará tu campo a hacerse eco de esa versión. Notarás cosas sutiles primero, un tipo diferente de pensamiento, una nueva línea de base emocional. Las personas te tratan de manera diferente, no porque ellas hayan cambiado, sino porque tu campo lo hizo, y tu campo es el plano. La física cuántica nos dice que la realidad es probabilística, no fija. En cada momento existen infinitas versiones de ti y tu atención es el selector. Tu carga emocional es el amplificador. Tu creencia es el estabilizador. Junta todo eso y no solo observas una nueva realidad, te conviertes en ella. Pero la pieza final es a menudo la más difícil. Debes liberar la necesidad de verlo antes de sentirlo, porque cuando lo sientes sin necesidad de verlo, es cuando sabes que la línea de tiempo ya ha colapsado. El cuerpo no miente. Puedes escribir las afirmaciones perfectas, visualizar la vida soñada con claridad cristalina, recitar intenciones a diario, pero si tu sistema nervioso todavía está cableado para el pasado, no estás transmitiendo el futuro. Estás transmitiendo miedo. Y el campo cuántico no responde a tus metas. Responde a tu encarnación. Lo has oído antes. Siente como si ya estuviera hecho. Pero esto no se trata de fingir. No se trata de engañar al universo con sonrisas falsas y gratitud superficial. Se trata de convertirse en la firma vibratoria de la línea de tiempo que deseas. No pensarlo, no desearlo, vivirlo emocionalmente, energéticamente, biológicamente, antes de que haya cualquier evidencia. Este es el acto de creación más radical. Sentir antes que tu realidad física. Encarnar un estado de amor antes de que llegue el amor. Sentirte abundante antes de que aparezca el dinero. Caminar como libertad mientras la jaula todavía parece cerrada. Y no es una ilusión, es alineación cuántica. Esto es lo que revela la neurociencia. El cuerpo no conoce la diferencia entre una experiencia que se imagina vívidamente y una que se vive físicamente. Si ensayas una realidad futura con suficiente intensidad emocional, tu cerebro la cablea. Tu cuerpo responde con las mismas señales químicas. Tu corazón cambia su ritmo, tu campo se recalibra y de repente no estás solo pensando en la nueva línea de tiempo, estás dentro de ella. En el momento en que tu mundo interior se vuelve más real que el mundo exterior, el campo comienza a doblarse, porque en la mecánica cuántica la realidad no es objetiva, es participativa. Tu estado interno no sigue tus condiciones externas, las crea. El campo no está reaccionando a tus circunstancias, está reaccionando a la señal que emites, y la señal más coherente que puedes enviar es la de ya ser, no de necesitar, no de esperar, ser. Pero aquí radica el desafío. Tu cuerpo ha sido condicionado, posiblemente durante décadas, a vivir en cierta frecuencia. Estrés, vigilancia, insuficiencia. Estos patrones no son solo mentales, son somáticos, almacenados en tu fascia,
tu respiración, tu postura. Así que cuando comienzas a encarnar lo nuevo, cuando respiras más profundamente, relajas el pecho, levantas la barbilla, abres el corazón, la vieja frecuencia se resistirá, susurrará, estás fingiendo. Intentará arrastrarte de vuelta a la gravedad emocional de tu antigua línea de tiempo, y en ese momento debes elegir. Porque aquí está la verdad. No entras en una nueva realidad cuando llega, entras en ella antes de que lo haga. Cruzas el umbral vibratorio en lo invisible y lo visible lo sigue. Esto no es una ilusión, es causalidad electromagnética. Tu corazón emite el campo magnético más poderoso de tu cuerpo. Cuando sostienes emociones elevadas, gratitud, alegría, compasión, tu corazón entra en coherencia. Y cuando tu corazón es coherente, tu cerebro lo sigue. Los dos comienzan a sincronizarse, creando un campo unificado alrededor de tu cuerpo que se puede medir. Y en ese estado, tu influencia en el campo cuántico se amplifica exponencialmente. Pero la coherencia requiere práctica. No es una visualización única, es una devoción diaria a convertirte en la versión de ti que ya no necesita forzar resultados porque tú eres el resultado. Esto es encarnación. Cuando el futuro que buscas se vuelve tan natural, tan familiar que tu cuerpo ya no lo duda, tus células comienzan a codificarlo. Tus acciones se alinean sin esfuerzo. Hablas de manera diferente, caminas de manera diferente, la gente responde de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya no estás señalando un deseo. Estás señalando una realidad. Ese es el cambio. Y es sutil, casi imperceptible al principio. Puedes despertarte sintiéndote un poco más ligero. Puedes notar que no estás reaccionando a viejos detonantes. Puedes sentir paz donde solía haber esfuerzo. Y ahí es cuando el campo comienza a reflejarte. Pero al ego no le gusta la paz. Quiere drama, control, pruebas. Así que incluso mientras tu campo se expande, tu mente puede intentar contraerse. Puede suplicar por tranquilidad. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha aparecido todavía? Y si escuchas esa voz, colapsas la onda de vuelta a la incertidumbre. Así que en cambio haces una pausa, respiras, vuelves a la encarnación. Te recuerdas a ti mismo. Si lo siento ahora, ya no necesito que venga. Y en ese momento, paradójicamente, se mueve hacia ti. No porque lo perseguiste, sino porque te volviste magnético a él. Por eso, los manifestadores más poderosos no son los que más trabajan. Son los que están más familiarizados emocionalmente con su futuro. Para ellos, no es una fantasía. Es una memoria, una frecuencia ya visitada en sueños, en silencio, en meditación y el cuerpo la recuerda. Así que pregúntate, ¿cómo se siente ya vivir tu realidad deseada? ¿Dónde vive en tu cuerpo? ¿Qué postura adoptas? ¿En qué tono hablas? ¿Qué decisiones se sienten naturales desde ese lugar? Y luego haz de este sentimiento tu hogar. Visítalo a diario. Respira en él. Camina en él hasta que un día te des cuenta de que ya no estás encarnando una línea de tiempo, te has convertido en ella. Escribe en los comentarios, ya lo estoy viviendo. Que esta sea tu declaración, no para el mundo, sino para el campo. Deja que se propague a tus células, a tus elecciones, a tu mañana. Porque una vez que lo reclamas internamente, lo externo debe reorganizarse. No por arte de magia, sino por fidelidad cuántica. El deseo es una señal, un pico de frecuencia, una bengala de tu yo superior que revela lo que es posible para ti y lo que ya es real en otra dirección vibratoria. Pero el deseo no está destinado a perdurar, no está diseñado para ser permanente. Es un mensajero, no un hogar. En el momento en que mantienes vivo el deseo durante demasiado tiempo, se deteriora. Se transforma en carencia, en anhelo, en un patrón emocional que dice, esto aún no soy yo. Y ahí es donde la mayoría queda atrapada. En el bucle cuántico, comienza de forma inocente,
sientes la chispa de una visión, vislumbras el futuro, saboreas una nueva frecuencia y por un momento todo tu ser se ilumina. Estás en resonancia, estás alineado, lo estás llamando, pero luego comienzas a esperar y con la espera viene el cuestionamiento. Con el cuestionamiento viene la verificación. Con la verificación viene la constatación de que aún no está aquí. Y así comienza el colapso sutil. Vuelves al bucle de la identidad que dio a luz el deseo en lugar de la que lo cumple. Empiezas a observar la realidad de nuevo a través de los ojos del buscador, no del creador. Este bucle se autosostiene. Deseas, visualizas, dudas, esperas, refuerzas, y cuanto más permaneces en esta oscilación, más normaliza tu sistema nervioso la brecha entre quién eres y en quién te estás convirtiendo. Comienza a sentirse natural el casi llegar, el vivir en un constante estado de preparación, el morar en el casi. Pero el campo cuántico no responde a la preparación, responde a la presencia. Responde al momento en que ya no necesitas el deseo porque te has convertido en quien lo encarna. Ese es el punto de inflexión, cuando el deseo se funde en la identidad, cuando el fuego del anhelo se convierte en la calidez del saber, no porque estés desapegado por apatía, sino porque has entrado en una coherencia tan profunda, tan estable, que el deseo ha cumplido su propósito. Te llevó a la vibración de tu próximo yo, y una vez que estás allí, ya no necesitas el deseo. Tú eres la cosa que una vez quisiste. Aquí es cuando el tiempo se pliega. Aquí es cuando dejas de proyectar la realidad hacia el futuro y comienzas a expresarla desde el futuro. Aquí, ahora, en cada respiración. La ilusión del retraso se disuelve. El campo ya no recibe señales de algún día y cambia allá. Y como ya no estás persiguiendo, la línea de tiempo no tiene nada que resistir. Colapsa en silencio, con elegancia, inevitablemente. Pero hay un peligro. Al ego no le gustan los cambios de identidad que ocurren sin su control. Se colará usando lenguaje espiritual, susurrando que estás delirando, que estás evitando la realidad, que te estás olvidando de hacer el trabajo. Intentará volver a apegarse al deseo, a reavivar el querer, porque el querer le da un papel al ego, le da algo que arreglar, mejorar, manifestar. La identidad, por otro lado, es la llegada, y la llegada aterroriza a la parte de ti adicta al llegar a ser. Así que debes permanecer vigilante. Debes notar cuando el deseo intenta volver a colarse, no como inspiración, sino como distracción. Debes observar cuándo se reabre el bucle, no con juicio, sino con conciencia, porque el bucle es sutil, no grita, susurra. Dice, solo revisa una vez más. Dice, visualiza de nuevo por si acaso. Dice, no estás haciendo lo suficiente, pero tu suficiencia no se mide por el esfuerzo, se mide por la frecuencia. Y una vez que tu frecuencia se estabiliza en el campo de ya tener, no se requiere nada más. Por eso la encarnación es tan poderosa. Se convierte en el fin del bucle. Ya no procesas la realidad a través del filtro del deseo. La navegas como una coincidencia. Tomas decisiones no desde el qué me llevará allí, sino desde lo que se alinea naturalmente con quien eres ahora. Y esto lo cambia todo, porque ahora tus decisiones dejan de señalar separación, tu habla deja de reafirmar la espera, tu diálogo interno ya no incluye la frase «cuando llegue», actúas como el que tiene. Y al hacerlo, el universo te lo refleja con precisión. Este es el cambio cuántico de buscador a fuente. Dejas de transmitir la energía del quiero y comienzas a irradiar soy. Dejas de negociar con la vida y comienzas a colaborar con ella. Pasas de la oración a la presencia, del anhelo al aterrizaje. Y en este campo de identidad te vuelves innegable. La gente lo siente, las oportunidades lo sienten, el campo lo siente, porque la identidad es el hechizo más poderoso que puedes lanzar. No pide, declara. Y una vez declarada, el universo se organiza a su alrededor.
Por eso tus deseos más profundos no son metas, son invitaciones, planos, coordenadas de una versión de ti que ya existe. Y cuando encarnas esa versión, la necesidad de deseo se disuelve, no porque te hayas rendido, sino porque te has integrado. La señal ya no se transmite hacia afuera, está irradiando hacia adentro. Al campo ya no se le dice qué traer, se le muestra lo que eres. Y el campo siempre refleja lo que eres. El futuro no es un destino, es una frecuencia. No llega con el tiempo, se revela a través de la alineación. Y en el momento en que dejas de intentar perseguirlo, atraerlo, manifestarlo, y en cambio comienzas a recordarlo, todo cambia. Porque recordar tu futuro no es una metáfora, es un hecho vibratorio. Ya has vivido la versión de ti que tiene lo que deseas. Ya has caminado por el camino, conocido a la gente, tocado la realidad no en esta línea de tiempo, sino en el campo cuántico de infinitas líneas de tiempo donde cada yo potencial existe, codificado, esperando que tu conciencia se sintonice. Por eso tu deseo se siente tan específico, tan personal, tan inevitable. No es aleatorio, no es fantasía, es una resonancia, un tirón de la versión de ti que ya se ha convertido. Y tu trabajo no es inventar esa vida. Tu trabajo es convertirte en la evidencia emocional de que ya es real. Caminar no como alguien que está tratando de llegar allí, sino como alguien que sabe que ya ha estado. Este es el cambio de la creación basada en el tiempo a la encarnación basada en el campo. Dejas de medir el progreso por signos externos. Dejas de preguntar cuánto tiempo tomará, porque el tiempo se vuelve irrelevante en presencia de la coherencia. La verdad es, si lo sientes ahora, ya lo tienes. Y si no lo sientes ahora, perseguirlo solo lo alejará más. Entonces, ¿qué significa vivir de la memoria del futuro? Significa que tu energía precede a tu evidencia. Significa que sientes paz antes de que llegue la solución. Sientes confianza antes de que el camino esté claro. Sientes abundancia antes de que se realice la transacción. No para impresionar al universo, sino porque tu sistema nervioso lo ha ensayado tan profundamente que ya no duda. Ya no estás tratando de probar nada. Ya no estás tratando de convertirte en nada. Simplemente te estás manteniendo leal a la versión de ti que ya es. Y de esa lealtad, de esa coherencia inquebrantable, una realidad comienza a desarrollarse a tu alrededor que coincide con la frecuencia que has estabilizado. No por accidente, no por suerte, sino por ley cuántica, porque el campo no te da lo que suplicas, refleja lo que estás siendo. Por eso el esfuerzo por sí solo nunca puede crear un cambio sostenible. Puedes esforzarte todo lo que quieras desde la vibración de la insuficiencia y aún así encontrarte circulando los mismos resultados. Puedes orar con desesperación y nunca colapsar la onda. Puedes visualizar sin cesar y seguir viviendo con miedo, porque la frecuencia es el lenguaje de la realidad. Y la única forma de hablar con fluidez es sentirlo. Por eso tu mayor trabajo no es hacer más, es recordar mejor. Recuerda la versión de ti que ya sabe, que ya eligió, que ya se convirtió. Siente su aliento en el tuyo, siente su calma en tu pecho, siente su claridad en tus decisiones y camina en ese recuerdo no como un acto de fe, sino como un acto de identidad. Porque en el campo cuántico, quién eres ahora es el único voto que cuenta. No estás colapsando tu futuro, estás colapsando tu memoria de él en forma. Y si puedes mantener esa vibración, incluso cuando el 3D intente convencerte de lo contrario, te conviertes en el campo. Ya no reaccionas a la vida. La orquestas no a través del control, sino a través de la coherencia. Este es el nuevo paradigma de la creación. Aquí es donde la manifestación se convierte en movimiento, donde el deseo se convierte en datos, donde el pensamiento se convierte en línea de tiempo y donde tu realidad finalmente comienza a reflejar lo que tu alma ha sabido todo el tiempo. Así que haz una pausa ahora,
Siente tu campo, no el que la sociedad te dijo que persiguieras, no el que tu trauma te enseñó a esperar, sino el que tu yo superior ha estado esperando que reclames. Ya está aquí. No necesitas esperar otro día, otra señal, otra validación. Ya lo estás viviendo, y cuanto más te estabilices en ese saber, más rápido te lo reflejará el mundo. Si este mensaje activó algo en ti, aunque solo sea una chispa, entonces estás listo para ir más profundo, para pasar de la teoría a la encarnación, de la información a la transformación, de recordar a irradiar.